¿Qué tal? ¿Qué bien te va? Bienvenido a otro episodio en Hola Franco. Cambios radicales ahora en el mercado inmobiliario de las casas en Estados Unidos. Cambia por completo la manera que se van a estar pagando comisiones y lo que esto representa para los vendedores y también los compradores, donde ahora ya como comprador vas a tener que tener un contrato de representación con el realtor que te esté representando y ayudando y llevándote a ver casas. El día de hoy te traigo la cápsula informativa de la semana donde vamos a repasar esta nueva regla, la nueva ley que ya entró en vigor, porque me llegaron muchísimas preguntas del 17 de agosto en delante, ya está la regla en vigor. Y vamos a ver esto cómo va a afectar el mercado. Muchos están con completa, vamos a decir, incertidumbre de lo que esto qué quiere decir, cómo le está afectando a los vendedores y creen que bueno, va a ser un beneficio para los vendedores y va a ser un problema o un costo ahora nuevo para los compradores. Y simplemente esto no es correcto. Vamos a repasar el día de hoy toda la información para poderte dar los detalles, explicarte qué fue lo que llevó a este cambio y bueno, que veas directamente de las encuestas y lo que se está dando. Vamos a hacer inclusive ejemplos el día de hoy para que puedas ver cómo te va a afectar como comprador y luego el vendedor, qué es lo que tiene ya que considerar como diferentes posibilidades que antes no tenían. Yo creo que el cambio va a ser algo importante. Y como te digo, hay mucha confusión ante este cambio, entonces parte de la intención del video del día de hoy es traerles más información. Esto va a ser algo que va a estar cambiando, pero en este momento y para este 2024 ya es una ley, una nueva regla, donde, bueno, vamos a llevarlos a un artículo que les traigo. Les traigo varios artículos de información, como les digo, incluyendo ejemplos, para poner todo en contexto y desde ahí empezar. Bueno, y vámonos de lleno al artículo para que veas cómo vamos a empezar el día de hoy. Sobre esto pondremos todo en contexto. Nos dice cómo están cambiando las comisiones inmobiliarias y esto traerá una guerra de precios. A partir del 17 de agosto, los vendedores de vivienda ya no son automáticamente responsables de pagar tanto a su propio agente, el que los representaba a ellos, el que ponía la casa de venta, como al agente del comprador, ahora el agente que traía a un comprador, ¿no? En cambio, los compradores de vivienda que quieran representación pueden tener que pagar a su propio agente por separado. Bajo el nuevo contrato del sistema de NAR acordado para resolver una demanda que se hizo cuando una casa llega al mercado, ahora los agentes de ventas ya no especificarán cuánto se le pagará al agente del comprador. En su lugar, esa tarifa se negociará por separado entre el comprador y el agente del comprador. Y desde ahí, ya desde este primer, digamos, párrafo, empiezan las preguntas y llega todo un cuestionamiento, porque de acuerdo a lo que dice ese párrafo, pues va a ser una cosa que se tiene que negociar, la comisión que te va a cobrar un realtor cuando te esté representando como comprador. Ahora les platico brevemente, bueno, porque son varios artículos los que tengo aquí. Inmediatamente salieron artículos acerca de, para un vendedor, primero hablemos del vendedor, ¿no? ¿Cómo va a afectar esto? ¿Cuál es el cambio? Hubo una demanda que se ganó y bueno, pues dos cosas son las que nada más cambiaron prácticamente. Todo lo demás es igual, pero la comisión que el vendedor pagaba antes, cuando se hacía un trato antes del 17 de agosto, típicamente era una comisión de entre un 5 y 6%, se ponía en el contrato y era parte de lo que se negociaba cuando un vendedor, un realtor iba a poner una casa de venta con el que estaba vendiendo la casa. Se llegaba a un acuerdo, se decía, ok, vendedor, vamos a poner tu casa de venta y vamos a acordar que tú vas a pagar el 5 o el 6, típicamente el 6%, algunos el 5%, ¿no? Dependiendo del mercado. Pero digamos un 6% que fue lo que se paga. Y entonces ya el vendedor, que es el listing agent, él decidía cuánta comisión le iban a pagar al comprador, al vendedor del comprador, al realtor del comprador,
para poder determinar ahí cómo se reparten la comisión. Y típicamente era, si es un total de 6% de comisión, el 3% era para la persona que había puesto la casa de venta, el realtor que le llaman, que puso el listing, y el otro 3% era para el realtor que le ayudó al comprador en esa casa. Y tú como, digamos, persona que ibas a comprar la propiedad, pues bueno, no te tocaba pagar ese costo. Te tocaba pagarlo cuando después llegaras a vender. Ahora, esto era algo que ha cambiado, ¿no? Y bueno, era algo que facilitaba mucho para los compradores, especialmente los primeros compradores que no tenían dinero para comprar o pagar una representación por medio del agente que los estaba representando. Y bueno, normalmente se decía, tú comprador no tienes que preocuparte por pagar mi comisión porque esa la paga el que está vendiendo la casa. Ahora, eso ha sido como típicamente se manejaban los tratos y como te digo, algunos acuerdos eran del 5%, algunos del 6%, algunos vendedores que eran lo que le llaman el listing agent, a veces decían yo me voy a quedar con el 4 y al vendedor, al que me traiga, al realtor que me traiga, al que va a comprar la casa le pago el 2 y ahí había un movimiento que realmente no se hablaba con los compradores, ¿no? Se hablaba nada más con el que está vendiendo la casa. ¿Cuánto acuerda el que está vendiendo la casa pagar? Y esa es la comisión típica. Como te digo, típicamente un 6%. Ahora, ¿cuál es el cambio? Ahora ya no es una ley o una regla. Siempre ha sido negociable y desde aquí empieza como la confusión y el malentendido. Porque siempre eso había sido negociable, pero todos asumían que era una manera de trabajar y era como se tenía que trabajar. Ahora, te digo que siempre ha sido negociable, entonces en ese aspecto no ha cambiado nada. Pero ahora lo que el vendedor de una casa va a tener la oportunidad de establecer, es decir, yo como vendedor de una casa solamente voy a pagar la comisión de mi realtor que está vendiendo la casa, el que la pone a la venta. Y él va a negociar con el realtor de cuánto es lo que le cobran, típicamente 3%. Es lo que le van a cobrar a alguien para poner una casa de venta. Y el vendedor, el dueño de esa propiedad, ahora, si no quiere, no tiene que ofrecer una comisión al comprador o a la persona que está trayendo al comprador, al realtor que está trayendo al comprador, por lo cual ahora tendría que ser la responsabilidad del comprador pagarle al realtor que lo está representando. Ahora, no es que vaya a ser esa la nueva regla, es negociable. Esto es lo que quiero que quede muy claro. Eso es el cambio que hubo. Ahora eso va a ser negociable. Algunos vendedores van a continuar pagando un 6%. Van a poner 3% para pagarle al realtor que los está representando. Y ahora al realtor que trae al comprador, ellos tienen la opción de pagarles lo que ellos quieran. Es negociable. Pero vamos a asumir que un vendedor decide pagar otro 3% al que trae al comprador, al realtor que trae al comprador. En ese caso, tú como comprador ya no tienes que pagar la comisión del realtor que te representó, porque el que la sigue pagando es el dueño de esa casa que ahora está vendiendo la propiedad, ya está, digamos, en un trato con el que está ayudándole a vender la casa y lo de acá de pagarle al comprador o al realtor del comprador ya es negociable. Quiere decir que no tienen que pagarte el 3%, puede que te paguen un 2%, puede que te paguen un 1%, puede que te paguen una cantidad, ¿no? Al que está trayendo al comprador. Y aquí empieza lo que el cambio y lo que es una parte importantísima que tú como comprador debes de saber. Si tú ya tienes que tener un contrato con el realtor que te está representando, número uno, tienes que saber que esa representación ahora es negociable. El realtor que te está representando puede cobrarte 3%, puede cobrarte 2%, puede cobrarte 1%. Cada quien va a tener que pues explicar cómo es que te está cobrando y por qué. Digamos, justificar lo que están tratando de cobrarte. Ahora, no quiere decir que tú lo tengas que pagar, pero si tú haces un contrato con un realtor del 3% y la casa que fuiste a ver, el que está vendiendo esa casa, el dueño de esa casa, decidió no pagar ese porcentaje
al realtor que te está representando a ti, entonces ahora te toca pagarlo a ti. Ese es el cambio, ¿no? Ya esa parte que antes prácticamente tú como comprador no tenías que pagar, ahora hay la posibilidad de que termines pagando esa comisión. Ahora, ya se ha visto, ya estoy viendo, ya estoy escuchando, porque tengo vendedores en todo el país, diferentes estrategias para que los compradores no tengan que pagar esa comisión. Y va a haber muchas maneras de cómo acomodar las piezas para poder ayudarle a un comprador sin que tú como comprador tengas que pagar. Pues vamos a rápidamente decirlas. Número 1, encontrar casas donde el vendedor de esa casa esté pagando y ofreciendo una comisión. Esa es una. Número 2, donde el vendedor de una casa que no quiera ofrecer una comisión y que dice yo nada más voy a pagar el 3% a mi vendedor, tu realtor, como alguien profesional que realmente sepa negociar, aquí es donde va a ser bien importante que tú escojas al realtor adecuado, que te represente de una manera correcta y que sepa ver por tus intereses. A lo mejor ese realtor va a negociar que si este vendedor de esta propiedad, vamos a decir que cuesta $400,000, no está pagando una comisión, él dice, bueno, te dice a ti la casa vale $380,000, la comisión que tú como comprador tienes que pagarme son $5,000. Entonces vamos a decirle que si la casa vale 400 pero queremos ofrecer 380, que le vamos a ofrecer 385, pero que con esos $5,000 que son adicionales, que los cubra tus costos de la representación del realtor, ¿no? Entonces de esa manera pues estás cubriendo el costo del realtor que te hubiera tocado a ti pagarlo, ahí en el mismo precio se está manejando. O pedir un descuento, pero el descuento ya es menor al que hubieras pedido. Mucha gente creía que, bueno, ya como los vendedores no van a tener que pagar la comisión, los precios van a empezar a bajar. Porque si un vendedor no tiene que pagar comisión, ya le puede bajar el precio. Quiero que te pongas a analizarlo poquito. Tú como vendedor, si no tienes que pagar una comisión, ¿le vas a bajar el precio o te vas a querer quedar con esa diferencia en tu bolsa como vendedor? La mayoría, la tendencia va a ser que si alguien no quiere pagar la comisión es porque ellos se quieren quedar con ese dinero, ¿no? Ahora, el 85% de las propiedades se venden con otro realtor. Es un promedio, una estadística. Entonces, ¿cuántos vendedores están dispuestos a decir, no voy a pagar, pero ahora me voy a perder del 85% de las posibilidades de vender la casa? Va a ser algo que no sabe nadie porque vamos a ver cómo se presta todo y cómo se mueve el mercado y qué termina ocurriendo. Pero yo creo que muchos de los vendedores y los listing agents que se dedican a poner casas de venta, que son profesionales y que saben aconsejar a sus clientes, les van a explicar que, bueno, si no pagas esa comisión, te vas a perder el 85% del mercado. Entonces, mejor hay que ofrecerla. Ahora, lo que sí se va a dar, no es que ya limpiamente o abiertamente te digan, sí, te pagamos el 3%, no hay problema. Esa parte va a ser negociable. Esa parte va a ser buena para los vendedores, porque si hay un vendedor que está dispuesto a pagar el 3%, pero no lo pone, ya no se puede ver ahí. Ese es el segundo cambio que va a haber, que hubo ya pues en las reglas, es que ahora lo que el vendedor esté tratando de ofrecer como una compensación ya no lo pueden poner en el MLS. Esos son los únicos dos cambios. Tienes que tener tú un contrato de representación cuando empiezas a que alguien te enseñe una casa. Nada más para que te la enseñe, tiene que haber un contrato de representación. Y ahora ya no pueden los que ponen las casas de venta poner cuánto están ofreciendo pagar de comisión al que trae al vendedor. Entonces, como dueño de casa, como vendedor, te da la opción de que tengas las cartas sobre la mesa y tengas tú más poder de negociación. ¿Por qué? Va a haber diferente tipo de vendedores que te van a ofrecer diferentes, vamos a decir, contratos. Si tú vas a trabajar conmigo, te dicen, yo no quiero que me pagues un 3%, yo con un 2% que me pagues va a ser suficiente. Va a haber unos, y ya hay algunos, que te cobran 1% porque lo representes. Y bueno, ese dicho que lo que estás pagando, en inglés dice, you get what you pay for.
agarras lo que pagas, ¿no? Y hay que estarte cuidando y de eso va a haber, pues va a ser interesante cómo se acomodan esas piezas. ¿Cuántos de los vendedores inexpertos que no tienen experiencia, que no tienen todo un currículum de cómo ayudarle al cliente van a poder trabajar de una manera que tenga y que vean por el mejor bienestar del cliente si nada más están cobrando una cuota, digamos, de 1% o 2% en vez de la norma de 3%? Va a ser todo negociable, es lo que quiero que te quede muy claro. Y que si vas a trabajar con alguien, que ahora ya va a ser como una parte de que te va a tocar a ti como comprador entrevistar a varios vendedores, porque ya estás comprometiéndote con alguien para que te represente. Es como si vas a ir a pelear un caso, ¿cuál es el abogado que vas a contratar? Si quieres ganar, pues es el que tiene más experiencia, el que tiene un récord de victorias, ¿no? Y aquí es como que depende qué vas a hacer. Te vas a ir con un abogado barato que nomás te cobra lo más mínimo, pero no han ganado ninguna disputa. Entonces, ¿dónde o cómo tienes que acomodar todo eso? Va a ser bien importante y bien interesante lo que termine ocurriendo, pero se habla de que 100,000 vendedores de casas van a dejar el mercado. ¿Por qué? Porque no tienen una propuesta valiosa para darte. Y parte de la queja que hubo por lo que esto se completamente cambió es porque decían alguien como yo comprando, si voy a comprar, ¿por qué le voy a pagar lo mismo a alguien que tiene 35 años de experiencia y que me puede representar con excelencia y con profesionalismo, un 3%, que a una persona que acaba de llegar al negocio y tiene 6 meses y no sabe lo que está haciendo? No tiene sentido, no había como una discrepancia muy importante. Entonces, ahora a ti como comprador te va a tocar entrevistar a las personas y acomodar las piezas de acuerdo a qué te ofrece alguien para representarte. Acuérdate, los buenos vendedores, los buenos realtors, los que saben negociar, siempre vas a tener una mejor trato y vas a poder conseguir mejores descuentos, mejor todo, cuando tienes a alguien que tiene toda la experiencia, ¿no? Y que tiene toda la inteligencia de cómo negociar, que en comparación que si tienes a alguien que es nuevo y que te dicen, porque me llegan mucho este tipo de comentarios, Franco, es que me dijo que así es, que eso es lo que va en la casa y que si la quiero, eso es lo que tengo que pagar. Eso no es correcto, todo es negociable, yo siempre lo he dicho, todo es negociable en bienes raíces. Cuando estás haciendo un trato, tienes que hacer un análisis de mercado, una estadística, revisar cómo está la competencia y luego buscar el momento adecuado para conseguir el mejor trato. Entonces aquí el que tenga el mejor realtor, la mejor representación, va a terminar consiguiendo los mejores tratos. Eso siempre ha sido el que la compensación ahora cambie como se está cubriendo. Bueno, pues eso va a ser la nueva norma, ¿no? Ahora, ¿cuál es la realidad? Y bueno, y ahorita vamos a ver el artículo para que veas cómo desglosan un ejemplo de cómo se puede seguir cubriendo los costos de representación. Que un comprador, digamos un comprador por primera vez, que con trabajos tiene el 3,5%, ¿de dónde va a sacar otro 3% para pagar la representación? Que realmente eso va a afectar a los primeros compradores. Es lo que yo siento que serán los más afectados, ¿no? Con este cambio. No porque no vayan a poder hacerlo, pero esa es la gente que no tiene, digamos, opciones y van a terminar tomando ya sea lo más barato o una representación que no sea la adecuada. Y luego me dicen, Franco, pero pues si yo puedo representarme por mi cuenta y ya no están pagando una comisión, pues yo puedo ir directamente con el que tiene la casa de venta y yo decirle que yo quiero ofrecer esta cantidad y ya no tener a un realtor involucrado. Y ahí acuérdate, peligro latente, porque ahí no te está representando el que tiene la casa de venta. Ahí tú estás llegando a un trato, a una negociación sin representación. Eso es lo peor que puedes hacer cuando vas a negociar, ¿no? Entonces, bueno, acuérdate, va a ser bien importante tener todo el esquema y tú decidir cómo quieres trabajar, con quién quieres trabajar. Va a ser más importante que nunca que escojas de una manera con alguien que realmente te dé valor, porque si tienes que contratar a alguien y ahora tú vas a ser responsable por pagarles, más vale que tengas a la persona que te va a cuidar tus intereses, que va a tener estrategias para que ese costo
se pueda cubrir sin que tú tengas que pagarlo, con estrategias, con maneras de cómo negociar, eso va a ser importante, ¿no? Y que tenga toda la experiencia para que te apoye y puedan conseguirte la mejor opción disponible. Ahora, déjame te enseño lo que dice el artículo, porque esto va a poner todo en contexto y nos va a dar un punto de conversación importante. Y aquí el artículo, fíjate, lo hicieron y lo desglosaron desde el punto de vista de un vendedor de una propiedad, diciendo que, bueno, este artículo habla sobre si era momento de vender la propiedad antes el nuevo trato o esperarse ahora que ya cambiaron las cosas, donde ya ellos legalmente no tienen que pagar. Si quieren pueden, pero no tienen. ¿Cuál era la diferencia y qué convenía más? Es lo que habla este artículo. Entonces vamos a repasarlo. Dice, debo esperar hasta agosto para vender mi casa y ahorrarme la comisión. Esa es la pregunta, ¿no? Para un vendedor. Y quiero que como comprador tú analices desde tu punto de vista la lógica y qué es lo que a ti te convendría más, de acuerdo a lo que ya como comprador, cómo usar esta información. Dice, bajo las nuevas reglas, los vendedores de vivienda no tendrán que pagar comisiones a los agentes del comprador. Esto es lo que significa para los negociantes. ¿Cómo se puede trabajar esto, no? Si vendes tu casa después del 17 de agosto, podrías terminar embolsándote el dinero que anteriormente habría sido para el agente del comprador. Ese 3% típicamente, ¿no? Pero antes de celebrar todo esto, considera la desventaja de esperar hasta fines del verano para poner tu casa de venta. Los precios de la vivienda tienden a caer después de agosto. La caída de precios podría superar el dinero que ahorraste en la comisión. Y ahí están dándoles un punto importante, porque sí, ya empezamos a ver caída de precios, ya les he traído esos videos donde habla acerca de eso, y a veces por ahorrarte en un punto terminas pagando más en otro. Pero bueno, quiero que tomemos esta información para que veas el desglose y los ejemplos que nos van a mostrar. Las nuevas políticas que rigen las comisiones de bienes raíces entrarán en vigor el 17 de agosto como resultado de la solución de una demanda antimonopolio, que fue lo que llevó a todos esos cambios. Las políticas modificadas dan a los vendedores de vivienda más espacio para negociar qué hacer con la comisión del comprador, ya sea que quieran usarla para inducir ofertas competitivas o guardarla para sí mismos por completo. O sea, ahora ya le está dando al vendedor de la casa esa opción, que antes te digo, no lo había. ¿Qué quieres hacer, vendedor? Nada más pagar el 3% y quedarte tú con ese 3% de diferencia y que lo pague el comprador, o lo vamos a seguir ofreciendo, pero a lo mejor ahora ya no pagas un 3, pagas un 2. Ya es negociable esa parte, ¿no? O a lo mejor pagas nada más $1,000 porque es lo que nos pidió el agente del comprador. Porque acuérdate, aquí es donde va a ser bien importante que tengas a alguien que sepa cómo negociar y que te esté cuidando, que esté cuidando tus intereses. Porque mucha gente, por tratar de conseguir el trato, a lo mejor pueden negociar de una manera equivocada, ¿no? Entonces esto va a complicar un poquito más las cosas en lo que es negociación, pero para alguien que es un experto en negociación, va a ser mucho más fácil poder tomar control. Y todos los agentes que no tienen la experiencia van a terminar saliéndose del trabajo. Dicen que 100,000 agentes pudieran renunciar con estos cambios, o van a terminar de alguna manera haciendo un trato equivocado, donde el cliente se va a dar cuenta que fue un trato equivocado y ya después no los van a utilizar. O sea, de a poco a poquito todo esto va a ir implementando estos cambios, y pudiera haber esa realidad que algunos que cometan errores al negociar, el que está comprando después se da cuenta y ya no los terminan usando, y así es como quedan eliminados con el tiempo, ¿no? Porque si alguien no te está dando un buen trabajo, no te está cuidando tus intereses porque no tienen la experiencia, aquí ya te va a costar, que antes pues no era el caso. Entonces antes como que no era tan importante ver con quién trabajas, siempre y cuando todos hacían lo mismo, entre comillas. Ahora ya va a ser bien importante que escojas, ¿no? Entonces, bueno, ahí te habla acerca de eso. Ahora dice, las opciones complican esta temporada más de lo habitual, tanto para los compradores como para los vendedores. Esto es lo que debes saber para ayudar a ustedes y a su agente a lidiar
de la mejor manera con las estrategias. Entonces, ¿qué exactamente es el cambio? Ya te lo compartí. A partir del 17 de agosto, los vendedores ya no fijarán las comisiones para los agentes inmobiliarios que representan al comprador. Eso ya lo hablamos. Los compradores decidirán cuánto se les pagará a sus agentes, incluso cuando los vendedores estén dispuestos a pagar parte o la totalidad de la comisión por el agente del comprador. La cantidad ya no aparecerá en el servicio de listado múltiple. Que eso, bueno, pues va a ser algo interesante, porque ahora, para poder saber si ese vendedor de la casa que te gustó está pagando la comisión de el que está representando a ti, al comprador, y hay que hablar. Va a generar más trabajo, va a generar más. Si antes todo esto era difícil y complicado, el llevar una transacción de principio a fin, esto está agregando más pasos, ¿no? Pero bueno, va a ser parte de lo que se va a tener que hablar para poder saber. Y bueno, ahí es donde ya va a entrar la experiencia como un protector tanto para el vendedor como para el comprador. Si tienes a alguien que tenga experiencia, que sepa representarte como vendedor, pues vas a tener ciertas estrategias para tratar de que tu vendedor pague lo menos posible, o si puede no pagar nada, de acuerdo a cómo se está hablando, entonces tratar de hacer eso. Y el agente que es con experiencia, que está representando a un comprador, va a tener que meter toda su capacidad y toda su inteligencia y negociación, habilidad de negociar, para conseguir que la comisión que ellos te tocaría a ti pagar como comprador, que la cubra el que está vendiendo. Te digo, va a dar más espacio para negociación. Y ahí es donde más importa que tengas a alguien que te represente de la manera correcta. ¿Qué va a tener que ocurrir? Vas a tener que entrevistar, yo digo que 3 personas distintas, para que veas con quién te identificas mejor, ver qué te están cobrando y cuánto y qué te ofrece cada uno, ¿no? Acuérdate, el que te estén cobrando cierta cantidad no quiere decir que tú la tengas que pagar. Quiere decir que en la negociación hay que buscar maneras de que no te toque pagar a ti, pero que tú tengas a la mejor persona representándote, tanto como para los vendedores como para los compradores va a ser clave, ¿no? Entonces, bueno, ahí te dice ya de los 2 cambios que hubo. Dice, durante décadas y hasta el 17 de agosto se ha requerido anuncios en el MLS para anunciar la cantidad de comisión que el vendedor estaba ofreciendo a los agentes del comprador. La información no era visible para los compradores de vivienda, pero sí se podría ver en los campos solo para los agentes del MLS. O sea, como realtor, él sí sabía cuánto le iban a pagar. Tú como, digamos, comprador, tú no te dabas cuenta. Y ya después lo empezaron a poner en el internet. Ahí decía cuánto ofrece, ¿no? Cuando los vendedores establecen comisiones para los agentes del comprador, a veces se les informa de que ofrecer una comisión baja atraerá a menos agentes del comprador y por lo tanto menos ofertas de la competencia. Entonces, mucha de la estrategia de los realtors era, hay que ofrecer la mayor cantidad posible para que no vayan a no enseñar tu casa los otros realtors, ¿no? Porque si ofrecemos un 3%, pues primero van a ofrecer esta en vez de una que está ofreciendo un 2%. Eso era como se manejaban anteriormente y eso fue parte de lo que trajo a esta demanda para que esto cambiara. Entonces, parte de lo que se usaba como una estrategia era eso. Dice, los demandantes en la demanda antimonopolio argumentaron que la política de exigir información sobre las comisiones sobre el MLS estaba diseñada para disuadirlos de negociar comisiones más bajas por los agentes del comprador. Y fíjate que bueno, aquí realmente es algo que ustedes como consumidores no se habla mucho de esto y no se daban cuenta. Pero en esta demanda, si estuvieron escuchando la demanda, yo estuve viendo todo cómo estaba ocurriendo y los puntos que decían. Hubo llamadas donde les llamaban, cuando los estaban grabando, y le llamaban a un vendedor y le decían, ¿cuánto estás pagando de comisión? ¿Cuánto estás pagando de comisión en la casa que tu cliente está vendiendo? Y luego era una persona que era parte del estudio. Decía, no, pues nosotros estamos pagando 2%. Y grabado ahí, por eso perdieron la demanda, decía el vendedor que estaba trayendo
el realtor que estaba trayendo o que iba a llevar a un comprador a ver esa casa decía, no, si ustedes pagan el 2%, ni siquiera voy a llevar a mis clientes a que vean esa casa. Me voy a enfocar en nada más enseñar casas que me paguen el 3%. Y eso pues claro que no va a favor del comprador, claro que no estás haciendo un buen trabajo para conseguirle el mejor trato al comprador si estás eliminando todas las casas donde nada más pagan el 2% porque quieres tener una mejor comisión. Eso fue parte de lo que, por eso perdieron la demanda, ¿no? Y bueno, cositas como esas que son reales, que se estaban dando, se supone que esto es para tratar de evitar todo eso. Ahora, va a crear más confusión, va a crear más enredos en cierto punto, pero bueno, parte de lo que estoy trayendo el día de hoy es la información. Ahorita te voy a enseñar unos ejemplos para que lo veas, para que te ayude a entender un poquito mejor. Y bueno, acuérdate, si tienen preguntas, dudas acerca de todo esto, pueden agendar una cita con nosotros ahí abajo. Si quieren llamarnos, el teléfono 805-850-9290. Ahí con mucho gusto estaremos repasando preguntas y ayudarles con todo este proceso, ¿no? Pero bueno, eso es parte de lo que quiero que entiendas que fue lo que se dio. Ahora, ¿pueden los vendedores empezar a ofrecer el 0% a los agentes del comprador hoy? Técnicamente los vendedores siempre han tenido la opción de ofrecer 0 a una comisión mínima a la gente del comprador. Pero la mayoría de los vendedores han ofrecido tantas comisiones para motivar a los agentes del comprador a que vayan, ¿no?, a llevar ahí los clientes. A pesar de que se fijan las comisiones de sus agentes, los compradores no necesariamente pagarán esa comisión del bolsillo. Fíjate bien, porque esto es bien importante. A pesar de que se fijarán las comisiones de sus agentes, los compradores no necesariamente pagarían de su bolsillo. El comprador y el vendedor negociarán quién pagará los escenarios, aquí te los incluyen. Entonces, esto es bien importante que lo repasemos para que lo entiendas. Aquí está punto número 1. Ahora tú como comprador tienes que hacer un acuerdo con un realtor que te va a representar. Ahí te tienen que decir cuánto te van a cobrar. Punto. Si va a ser el 3%, ahí está el 3%. Y ahí parte de lo que tú estás firmando es un contrato de representación. Puede ser por un mes, por 3 meses, por 6 meses. Va a haber opciones y aquí es donde quiero que escuches porque esto va a ser bien importante. El que tú vayas a ver una propiedad y que tengas que firmar un contrato de representación no quiere decir que tenga que ser un contrato a largo plazo. Va a haber opciones donde tú puedas firmar un contrato de representación para ir a ver esa casa nada más. Y si tú, realtor, me llevas a ver esa casa y ya estamos acordando ese acuerdo, esa es la única, o sea, es la única casa donde yo te pagaría esa comisión. ¿Cómo te puedes proteger? Bueno, sabiendo que esa casa, ya cuando el vendedor habló y ya le dicen que sí pagan la comisión, esa es una de las maneras que tú como comprador no la pagarías. Ahora, eso lo hiciste exclusivamente en esa casa. Que esto se va a dar mucho porque cuando vas a un open house, por ejemplo, ahí se empieza la controversia de si no va representado, ¿quién te va a representar? No tienes que tener representación. Tú puedes ir a una casa sin representación, no es ningún problema, pero prácticamente el que está ahí tratando de vender esa casa en el open house no te puede dar detalles de la casa. Tiene que haber, tú tienes ya ahora, desde agosto 17, tener un contrato con alguien que te está representando, ¿no? Como te digo, va a haber opciones de hacerlo en esa casa, por una semana, por un mes, por 6 meses, lo que tú quieras. Y esto va a ser bien importante que cuando estés entrevistando hables acerca de todo eso. Ahora, una pregunta que me llega mucho, ¿qué va a pasar con las casas nuevas, Franco? ¿Ahí qué? Como tú trabajas mucho en casas nuevas, ¿ahí cómo va a estar la situación? Digamos, la manera que se va a manejar con las casas nuevas no cambia en el aspecto de que las constructoras siguen pagando la comisión de el representante que los representa en ese trato, ¿no? Ahora, hay constructoras que tienen diferentes comisiones y esto va a tener que ser negociable de acuerdo a qué casa estás viendo para que específicamente tú no tengas que pagar esa comisión, hacer un contrato sobre esa casa y para que ellos también ya tengan cuánto es lo que paga la constructora de esa casa. Esa es la manera que tú vas a evitar tener que pagar. En las casas nuevas va a ser mucho más fácil porque el estándar va a ser prácticamente lo mismo como ha funcionado hasta este momento. Ahí no hay mucho cambio. Donde el cambio lo vamos a ver es en las casas en reventa.
Pero de todos modos tienes que firmar un contrato de representación. Eso siempre ha sido, hay 20 estados que lo requerían desde siempre, no es de ahorita, ¿no? Pero los otros 30 no, ni siquiera se tenía que hablar. En Texas, cuando empiezas a trabajar con alguien, tienes que darles digamos, una forma que dice la información sobre cómo estás trabajando y luego una oferta de representación para el cliente, ¿no? Ya cuando estás hablando de algo sustancial, tiene que haber eso. Eso siempre ha sido una ley que está ya ahora en todo el país. Ahora es parte de lo que está trayendo este cambio. Pero bueno, ahora déjame te muestro las diferentes maneras, como lo dice el artículo, de cómo esa comisión se pudiera cubrir de la manera donde, bueno, pues le toca, aquí te dice, el comprador y el vendedor van a negociar. Una de las opciones sería el dinero puede salir directamente del bolsillo del vendedor, como ha sido la norma. Eso es como normalmente se ha dado, ¿no? Que esto creo que va a seguir. Vamos a ver qué pasa, pero eso va a ser, yo creo que igual, la mayoría de los vendedores van a tener esta posibilidad. El dinero puede salir directamente del bolsillo del comprador, o sea, tú lo pagas completo, total. El comprador y el vendedor pueden dividir el pago, también eso es negociable. El comprador puede pagar indirectamente añadiendo la comisión de su agente al precio de la casa cuando haces una oferta. Entonces, fíjate bien porque ahorita vamos a entrar a los ejemplos de cómo esto va a ser negociable. Como te digo, va a ser bien, bien importante que tengas a alguien que tenga experiencia en negociación. No puedes nada más agarrar a quien sea ahora, no. Es una de las cosas que siempre me preguntan, Franco, ¿cómo puedo determinar quién va a ser mejor? Tienes que identificarte con la persona, eso es número uno, que tengas digamos que puedan ser, que te comuniques de una manera donde te entienden, donde tú les entiendes, donde escuchan, donde están apoyándote, eso es bien importante, ¿no? Y luego, bueno, pues prácticamente entrevistar a 2 o 3 realtors diferentes para que tú veas quién se afina más con lo que tú estás tratando de conseguir. Porque acuérdate que hay agentes que se especializan en cierto tipo de casas o cierto tipo de ubicación, que son los expertos en una área. Todo eso va a depender, ¿no? Recuerda, aquí te dijo las diferentes maneras. Te voy a dar ejemplos de cómo podrías negociar para que tú como comprador no te toque pagar la comisión. Aquí los van a poner. Dice, aquí hay un ejemplo de cómo un pago indirecto podría funcionar para un comprador que está pagando una comisión del 3%. Tú ya hiciste un acuerdo, le dijiste a tu realtor que bueno, vamos a acordar en que te voy a pagar el 3%. El comprador encuentra una casa que cuesta $400,000. La comisión del 3% serían $12,000. El comprador ofrece $412,000 y le pide al vendedor que transfiera $12,000 al agente del comprador al cierre. Entonces ahí de alguna manera estás incrementando el precio para cubrir la comisión. Pero aquí es donde te digo que la experiencia va a ser bien importante porque no hay necesidad de incrementar ese precio. ¿Cómo puedes negociar para bajar el precio y que de todos modos consigas esa concesión? Porque son concesiones que te daría el que está vendiendo. Esa es la parte que pues ya va a depender mucho de con quién estás trabajando que puedan ayudarte con eso, ¿no? Tengan en cuenta que los vendedores que tienen capital tienden a tener más acceso al efectivo que los compradores de vivienda por primera vez, que representan el 33% de los compradores en abril. Un vendedor que está dispuesto a pagar todo o parte de la comisión del comprador puede terminar con más ofertas y un precio final más alto que uno que quita rotundamente esa comisión de la mesa. Y esa es la parte que va a ser importante. Y no sabemos cómo va a desarrollarse, pero va a ser lo que va a ser clave, ¿no? Como te digo, el 85% de la gente que vende su casa la vende con otro realtor que les trajo el comprador. Entonces, si tú como vendedor quitas esa comisión, te estás quitando toda esa gente. Y antes, pues es prácticamente, se le decía al que está vendiendo su casa, tú vas a venderla por 400, te vamos a cobrar el 6%, 6 por 4, 24, son $24,000, te van a quedar menos gastos y todo, 350, por darte una idea, ¿no? Ahora, bueno, te quedarían 362 porque ya no pagas la otra comisión, pero ¿cuántos posibles compradores quitas? Y esa competencia que se elimina. Ahora, la teoría decía, bueno, las casas van a bajar de precio porque ya no tiene el vendedor que pagar esa comisión. Yo como vendedor, ¿tú qué crees que el vendedor va a hacer?
¿te va a ahorrar ese dinero y te lo va a dar o no le va a bajar el precio a la casa? ¿O el vendedor va a vender la casa en el mismo precio que la hubiera vendido y se va a querer quedar con la diferencia? Cada vendedor va a ser diferente, pero quiero que me lo dejes ahí en los comentarios. ¿Tú qué crees que el vendedor va a hacer? Nadie sabe, tenemos que verlo, ¿no? Ahora, vamos a ver otro ejemplo, porque aquí los ejemplos es importante. Sin embargo, ¿cuánto dinero podrían quedarse con los vendedores? Como vendedor de vivienda, puedo ahorrarme miles de dólares en comisiones si el comprador paga a su agente directamente. Digamos que la gente de tu ciudad suele cobrar 2.5 en cada lado de la transacción y tú vendes una casa por $400,000. Cada agente gana $10,000. Si pagas ambos agentes, desembolsaste $20,000 y terminaste con $380. Prácticamente lo que les expliqué ahorita. Pero si el comprador le paga a su agente, usted le pagaría a su agente solamente $10,000 y se iría con $390 en vez de $380. Esos son $10,000 más. Por otro lado, los compradores podrían solicitar créditos de costos de cierre más grandes, restando de los resultados del vendedor. Así lo dice un agente de bienes raíces en Bellsboro, Indiana, en un correo electrónico dice: a los compradores podrían ofrecer menos porque asumirán el gasto de pagar su propio agente. Entonces, esto pues no necesariamente garantiza que el que está vendiendo la casa va a recibir la mejor oferta. Porque ahora tú como comprador dices, no, pues ellos no están pagando, hay que bajarle el precio más para yo cubrir el costo. Te digo, no es diferente, es lo mismo que ya se ha venido haciendo por tiempo y aquí va a ser la negociación la clave, ¿no? Eso es para que lo tengas ahí. Y bueno, vámonos por el último. Incluso después del 17 de agosto, los vendedores podrían seguir ofreciendo comisiones a los agentes del comprador como motivación, que yo creo que es lo que va a seguir pasando. Esas ofertas podrían seguir siendo el estándar en muchos mercados, dijeron varios agentes. Ofrecer comisiones a los agentes del comprador seguirá siendo permisible bajo la nueva política, pero esas ofertas ya no aparecerán en el MLS, entonces hay que llamar. Los agentes de ventas pueden comunicar la información en los sitios web de corretaje o en llamadas telefónicas o correos electrónicos y mensajes de texto. Esa va a ser la manera que vas a poder, checar eso, ¿no? Entonces, bueno, ahí tienes varios ejemplos, varias diferentes maneras de cómo se va a estar manejando esto. El resumen de lo que te digo es dos cosas que cambiaron. Ahora, para poder ver una propiedad, vas a tener que ser representado por un agente. Tú vas a escoger ese agente, tienes que negociar cuánto te va a cobrar ese agente. El que tú negocies lo que te cobra no quiere decir que tú lo tengas que pagar. Va a haber maneras de cómo seguir cubriendo ese costo sin que tú tengas que pagarlo, que muchos primeros compradores es lo que van a tener que hacer eso, porque si no tienes más que un 3,5%, ¿de dónde va a sacar otro 3% para pagar la comisión, ¿no? Y bueno, que va a haber vendedores también que te van a ofrecer 1%, esa es otra realidad, pero acuérdate, lo que pagas, que tienes que tener mucho cuidado cuál es la representación que estás obteniendo, qué tanta experiencia tiene la persona con la que vas a trabajar. Haz todas estas preguntas y entrevista a 3 personas para que tengas diferentes puntos de referencia, y la experiencia, eso vale oro, ¿no? Que tengas a alguien que realmente esté guiándote, te esté representando de una manera correcta para que puedas negociar y termines sacando la mejor oportunidad, donde de todos modos en la manera estratégica que puedes negociar no te toca a ti pagarlo si lo hacen de una manera adecuada, y bueno, recibes el beneficio de tener representación. Algunos van a optar por ir a tratar de conseguir un trato sin representación. Yo no lo recomiendo. Ten muchísimo cuidado con eso, porque si alguien está vendiendo una casa y tú no estás representado, ellos a ti no te deben nada. La obligación y tienen que abogar es por el que está vendiendo la casa, por el dueño de esa casa. Tú como comprador no tienes ninguna garantía. Entonces ten mucho cuidado con eso. Como te digo, esto va a ser algo que va a seguir cambiando. Vamos a estar trayéndoles más detalles a medida que llega y vamos a ver qué ocurre. Porque bueno, esta es la primera semana que ya cambió y ya tenemos esta nueva regla y me han llegado muchísimas preguntas. Si tienes preguntas
déjamelas ahí abajo. Si estás buscando a alguien con quien trabajar para poder representarte y no tienes a nadie en este momento, puedes llamarnos si tienes preguntas, el teléfono 805-850-9290, ahí con mucho gusto te atendemos. Acuérdate, no importa en qué parte del país estés, te podemos ayudar. Y bueno, te quiero pedir un gran favor, si te gustó el video del día de hoy y no te has suscrito al canal, por favor suscríbete al canal, dale like al video si te gustó para que YouTube lo siga difundiendo, eso nos ayuda muchísimo y realmente te lo vamos a agradecer. Por el momento es todo lo que tengo para ustedes, nos vemos la próxima, que estén bien, bye bye.